la historia que marcó a la humanidad para siempre. Antes de que existieran ciudades, gobiernos o ejércitos, ya existía la envidia. Esta es la historia completa de Caín, el primer hijo nacido en la tierra, y, al mismo tiempo, el autor del primer asesinato. ¿Qué llevó a un hermano a matar al otro? ¿Por qué su ofrenda fue rechazada? ¿Qué significó realmente la marca de Caín? Durante siglos, su nombre ha sido sinónimo de culpa, castigo y oscuridad, pero también de talento y civilización. En esta narración detallada, conocerás no solo lo que hizo, sino todo lo que la Biblia y otras fuentes nos revelan sobre su vida, su linaje, sus decisiones, y su legado maldito. Prepárate para descubrir lo que nadie te contó sobre el hombre que desafió a Dios. Caín fue el primer hijo de Adán y Eva, nacido en los albores de la humanidad, mucho antes de la formación de comunidades y el desarrollo de las civilizaciones. Nació en un paraíso recién perdido, donde el hombre aún aprendía a labrar la tierra para sobrevivir tras el éxodo del Edén. Como primogénito, Caín asumió desde pequeño la responsabilidad de trabajar la tierra, convirtiéndose en agricultor. Su hermano, Abel, por contraste, se dedicó al pastoreo, criando ovejas. La vida de ambos hermanos fue marcada por su diferencia, uno cultivando plantas, otro cuidando animales. Sus ofrendas reflejaron sus corazones. En Génesis 4, vemos el momento decisivo. Caín trae el fruto de la tierra, Abel trae lo mejor de su rebaño. Dios miró con favor la ofrenda de Abel, pero no la de Caín, no solo por el contenido, sino por el corazón detrás de cada sacrificio. Este rechazo de la ofrenda despertó en Caín emociones profundas, agobio, enojo, resentimiento. Dios, en su sabiduría, se dirigió a Caín: ¿por qué estás airado? ¿Por qué decae tu semblante? El Señor lo invitó a dominar sus emociones. La elección le pertenecía a Caín. Podía dominar o dejarse vencer. Pero la envidia y el orgullo encontraron terreno fértil. Caín permitió que sus emociones lo dominaran. En un acto planificado, invitó a Abel al campo, lejos de la vista de sus padres. Allí, en la soledad de la tierra sin cultivar, Caín atacó a su hermano. Fue el primer asesinato registrado. Esa muerte significó el primer fratricidio y hundió a los hombres en el horror de la violencia. Un acto brutal, cargado de simbolismo. La sangre de Abel clamó desde la tierra. Dios cuestionó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió con indiferencia: ¿soy yo guardián de mi hermano? Con esa negativa, se confirmó que la responsabilidad fraterna había sido ignorada. Dios lo condenó: maldito serás en tu trabajo y fugitivo y errante. La tierra ya no sería noble con él. Igualmente, Caín temió por su vida, intentó mentir y se justificó. El Señor, sin embargo, le impuso una señal protectora: quien matara a Caín sufriría venganza multiplicada. Con esa marca en su frente, Caín salió de la presencia de Dios para fundar la ciudad de Enoc. Allí construyó un linaje. Nacieron hombres como Jabal, el primero en habitar en tiendas y pastorear ganado. Su hermano Jubal fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Había, entonces, aportación cultural pese al pecado original. Caín también tuvo otro hijo, Tubal-Caín, forjador de herramientas de cobre y hierro, iniciando la metalurgia humana. Aunque exiliado, Caín transmitió a su descendencia habilidades técnicas y artísticas, pero siempre con la carga de su culpa, el signo de Dios y la lejanía del Edén. Caín vivió sabiamente, evitando violencia al recibir respaldo de Dios, pero la herencia de Abel persistía. Los hijos de Caín y de otras líneas humanas comenzaron una sociedad paralela a Adán y su descendencia. Mientras tanto, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set, una esperanza de redención y linaje justo. Set fue considerado un regalo de Dios, y de su linaje nacerían generaciones piadosas. Caín y Set coexistieron en la tierra, representando dos caminos humanos, el pecado y la fe. Caín murió en su exilio, pero su sombra se proyectó por siglos como advertencia de lo que puede hacer la envidia.
Su historia es mezcla de decisiones, culpa, castigo y legado cultural. El fratricidio inauguró el drama humano. Cada generación guardaría la herencia del pecado original. En la narrativa bíblica, Caín es un espejo del ser, talento y pecado conviviendo. La marca que le impuso Dios fue también señal de oportunidad de redención. A pesar de su crimen, Caín no fue aniquilado. Dios le dio protección. Ese equilibrio de justicia y gracia fue fundamental para la teología posterior. Sus descendientes desarrollaron la música, la ganadería y la metalurgia, expresión del talento humano. Sin embargo, su espíritu frágil en sus emociones fue la causa de su caída. La historia de Caín se transforma en advertencia: no ignores las pasiones que te mueven. Caín también aparece en mitos islámicos como enviado por Dios para advertir a su descendencia. El Corán lo menciona, aunque sin citar nombres, para advertir contra la envidia. En textos gnósticos posteriores, Caín es objeto de interpretaciones radicales: héroe, villano o portador de conocimiento. La cultura literaria lo retomó. John Steinbeck escribió en La vida de los judíos sobre su exilio, y en la música, metaleros han compuesto baladas basadas en su historia. En arte renacentista, se le representa con un hacha o sangre en las manos. También es figura en el cine, teatro y cómics, el primer asesino de la humanidad. Su nombre se convirtió en sinónimo de traición, lujuria, violencia e impunidad, pero también en representación del talento humano, agricultura, metalurgia, música. En psicología, se estudia su acto como primer impulso homicida, envidia y daño emocional. Caín representa la separación del hombre de Dios y de su hermano. Su historia aborda la responsabilidad personal y su impacto social. Analizado en etimología, Caín puede significar adquirido, refiriendo a la solicitud de Eva: lo adquirí con la ayuda del Señor. Ese nombre implica un propósito, posesión o logro bajo la presencia divina. Su marca fue puesta para que no fuera asesinado. Es la primera manifestación de ley divina humana. Mucho antes del diluvio, Caín ya había impulsado desarrollo tecnológico, para bien y para mal. El contraste entre Caín y Set persistiría: maldad y redención conviviendo en descendientes humanos. La historia bíblica menciona solo 3 generaciones de Caín antes del diluvio. Cada una repitió la tradición de abuso y violencia, según textos posteriores. El diluvio fue enviado por Dios, limpiando la tierra de maldad generalizada. No se menciona Caín ni su descendencia directa después del diluvio. Eso sugiere que su linaje fue borrado o absorbido por el exterminio universal. La historia de Caín culmina como advertencia y preludio del juicio divino. El cristianismo interpreta su acto como resultado del pecado original multiplicado. La Iglesia primitiva lo citaba como advertencia contra la envidia homicida. San Pablo lo mencionó indirectamente, recordando que el que odia a su hermano es homicida. Incluso hoy, su historia se utiliza para enseñar sobre moral, ética y autocontrol emocional. Muchos usan su narrativa como relato moral en colegios y catequesis. Es también motivo de reflexión en psicoterapia basada en narrativas. Literariamente, Caín simboliza al sujeto que rompe el pacto, actúa bajo la pasión y destruye. Su historia revela la dualidad humana, creador y destructor, innovador y asesino. El análisis teológico observa la misericordia de Dios al imponer una marca protectora. Esa marca es también símbolo de misericordia frente al juicio. Cristianos lo ven como advertencia pero también como evidencia de la gracia. En el judaísmo, su historia es leída junto a la de Abel, Set y Noé como parte del desarrollo humano inicial. Varias sectas gnósticas reinterpretaron a Caín como iniciador de conocimiento prohibido, pero esas ideas fueron rechazadas por el canon bíblico oficial. En cultura contemporánea, sigue siendo figura literaria de las pasiones humanas absolutas. Ha inspirado películas, series, canciones, novelas y obras de teatro sobre el mal humano. Al final, Caín nos enseña que las ofrendas sin corazón no agradan a Dios.
y que la peor muerte es la que nace de la dejadez emocional y moral. Su exilio y marca nos recuerdan que el juicio y la oportunidad pueden coexistir. La historia de Caín no terminó con él. Vive en las implicaciones para cada ser humano. Es advertencia sobre los frutos del odio, el ego y el protagonismo desenfrenado, pero también es reflexión sobre la capacidad humana de construir, aprender y evolucionar. Y mientras exista envidia, ira o violencia, la historia de Caín seguirá siendo tan relevante como en los comienzos de la humanidad. Dale like y suscríbete para más relatos como este.